Bendiciones, amados de Dios. Qué bueno es poder compartir otra vez un mensaje de la palabra con ustedes. Yo quiero tocar un tema delicado y que es la preocupación de algunos. Se le llama el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay que aclarar primeramente qué significa blasfemia. En el Nuevo Testamento, esta palabra significa hablar mal, maliciosamente, injuriar. Es una palabra derivada de dos términos: blasto, dañar, feme, hablar. Antiguamente, en el pacto mosaico, Dios había determinado castigar con la muerte a cualquiera que blasfemara contra él o contra el líder, en Éxodo 22:28. En Levítico 24:14, el 16, se establece que la forma de la muerte contra este pecado era lapidar, apedrear. Los hijos del sacerdote Elí mueren por blasfemar contra Dios. En 1 Samuel 3:13 se le llama la atención al sacerdote por haber consentido el pecado de sus hijos, permitir que éstos, además de actuar mal contra Dios, hablaran e injuriaran a Dios con sus actos y sus palabras. En el Nuevo Testamento, ya vamos entrando en tema, Jesús, cuando perdona al paralítico que es acusado precisamente por los religiosos, los fariseos, de blasfemar contra Dios, porque Él dice: tus pecados te son perdonados. Ellos entendían, lo cual es correcto, solo Dios puede perdonar pecados. Es decir, que ni yo, ningún pastor, ningún sacerdote puede perdonar tus pecados, solo Dios. Y para que Dios perdone tus pecados es necesario arrepentirte y volverte a Dios de corazón, convertirte totalmente. Esto se repite en Mateo 26:63. Cuando están juzgando al Señor, no encuentran ninguna causa con que acusarle. Los testigos se contradecían. Entonces el sumo sacerdote invoca una forma de conjuro, obliga al Señor y le pregunta: ¿eres el Hijo de Dios? Y cuando Jesús contesta: soy el Hijo de Dios, esto significaba para ellos que reconocía una deidad en su persona. Por eso lo acusan de blasfemia contra Dios, precisamente al ponerse en la posición de Dios. Cuando condenan más adelante en Esteban, en Hechos 6:11, el cargo y la justificación para poder matarlo a pedradas es haber blasfemado contra Dios. En 1 Timoteo 1:20, Pablo entrega a Satanás a dos creyentes. ¿Cuál era el cargo? Blasfemar. Esto no se debe consentir. Y tal vez por esta razón algunos creyentes están preocupados porque entienden que tal vez su conducta, sus actos, sus palabras pueden haberles llevado en este camino. Un dato adicional, dentro del tema que estamos tocando. Cuando Saulo comienza a perseguir a los creyentes, a la iglesia, en su testimonio, cuando ya está convertido en Hechos 26:11, él dice que para lograr su objetivo y poder acusarlos y lograr que se los condenara, lo que él intentaba era que blasfemaran. Significa que hablaran mal de Dios para poder tener con qué acusarlos. Una pregunta: ¿por qué a muchos les preocupa este pecado? Hay varias razones. Voy a dar tres, puede haber muchas más. Pero, primero, algunos han hecho, antes de reconciliarse y recibir la gracia de Dios, algunas cosas malas. Otros han hecho bastante cosas malas. No importa la cantidad, el tema es que cuál es tu condición delante de Dios. Y temen que entre las cosas malas que hayan hecho, hayan blasfemado contra Dios. Es más, tal vez alguno de los que se convirtió fue ateo o gnóstico y no creía en Dios antes, y se convirtió a Dios. Y le preocupa que su condición anterior por ateo lo ponga en esta condición. Otros, en segundo lugar, son creyentes que tienen muy poco compromiso con Dios. Sus vidas no son de ejemplo. Y precisamente por tener a Dios, les preocupa no haber caído en este pecado porque saben en su corazón y en su interior que de alguna manera han negado a Dios justamente por vivir una vida tan chata, tan light. La tercera razón, y tal vez sea importante porque tiene un amplio alcance, involucra la blasfemia del Espíritu Santo, negar a Jesús, callarme, omitir, no reconocer que soy cristiano entre otras personas. Este pecado es más común de lo que nosotros pensamos. Es un virus que afectó el testimonio y la vida espiritual de muchas personas. Tal vez algunos nunca se volvieron a Dios, solo se acercaron a Él, pero estamos pensando en aquellos que en su corazón saben que son creyentes y han vivido
tal vez mucho tiempo, vidas chatas, vidas mediocres. Si ante los amigos, conocidos, en el trabajo o en otros ámbitos, uno no reconoce su fe, su relación con Dios, esto es una forma de apostasía, ya sea en forma tácita, callar, no decir nada, ocultarme, mantenerme en las sombras, o en forma explícita, como le pasó a Pedro cuando en 3 ocasiones niega a Jesús diciendo, yo no le conozco, yo no lo conozco. Creo que hay muchos creyentes que están opacados, que por su amor a ciertas debilidades o cosas no brillan. Quieren ser del montón. Han tomado esta opción en sus vidas. No quieren ser notados o destacarse como creyentes. Les gusta no andar hablando de Jesús, ni andar con una Biblia, ni ser señalados como un religioso por sus amistades o compañeros. Es una actitud más común en este tiempo de tanta relatividad. Evidencia que estos creyentes aman o le importan más lo que piensan sus amigos, compañeros o conocidos de lo que Dios piensa. Entonces, joven, adolescente, hermano, si aunque eres ya grande y tienes vergüenza de Dios, si amas poco a Dios, en el lenguaje bíblico, amar poco significa aborrecer. Por esta causa y por causa de otros, Jesús no está contento con tu conducta y pecado. Jesús fue muy claro, dijo claramente, el que me niegue o no me reconozca delante de otros, será negado por el Señor. Si eres este tipo de creyente, opacado por lo que otros piensan, por el valor que tienen ante tus ojos los demás, estás errando y esto tiene consecuencias. Si es así, sé como Pedro, que lloró amargamente, reconoció que estaba actuando mal al negar a Jesús y buscó al Señor. Tener una identidad y una posición delante de Dios, del cual sentirse gozoso, alegre, orgulloso. Ningún amigo o amistad vale la pena tener una vida chata y rechazar a Jesús. Cuando Él te llama, sé una persona que brilla. Si no lo has sido hasta aquí, comienza a brillar, porque escogido significa eso, ser especial, y Dios quiere mostrarse a través de tu vida. Escoge antes que tu amigo a Dios. No deseches a Dios por las amistades o por los demás. ¿Por qué le preocupa a otros este tema? Si ha sido light o ha tenido poco compromiso con Él. Algunos han notado que en Lucas 12, antes de hablar de la blasfemia del Espíritu Santo, Jesús habla y dice, si le negamos, callamos delante de los hombres, amigos, conocidos o compañeros, Dios nos negará y no nos va a reconocer como hijos delante de Dios. Lucas 12, del 8 al 9. Si eres joven, adolescente o nuevo en la fe y tienes miedo sobre no hablar correctamente de Dios ante otros o de lo que otros puedan pensar, ten presente la preciosa promesa de Lucas 12, 11 y 12. Solo preocúpate que tu amistad con Dios sea fuerte y crezca. Entonces Dios, como dice esta promesa, va a darte las palabras por el Espíritu Santo. Va a hablar, va a darte valor, confianza y al contrario, tus amigos y amistades valorarán tu identidad con Dios porque tú puedes bendecirlo a ellos. En cambio ellos, si tú te vuelves a ellos, nada pueden aportar a tu vida. Ahora vamos al pasaje que tanto preocupa a los creyentes, porque nadie quiere tener un pecado sin perdón. El contexto de Mateo 12, 32 y de Marcos 3, del 28 al 29, es que Jesús venía ejerciendo su poder, sanando, liberando a personas. Él, anteriormente, había sido acusado por los fariseos cuando liberó a un sordomudo y comenzó a hablar. Al darse cuenta que la multitud estaba maravillada de los celos religiosos, cuántas renglones se han escrito en la historia por causa del celo religioso. Los fariseos acusan de Jesús que expulsaba a los demonios por el poder del diablo. Esto era incoherente, como lo es el celo religioso que causó muertes, persecuciones, la Inquisición. Seguidamente, él da una pauta que rompe con todo relativismo y neutralidad. Si quieres ser neutral, con Dios no se puede. O eres de Él o estás en contra de Él. O estás a su favor o estás en su contra. Hermano, no puedes quedar bien con el mundo y con Dios. O estás con Él o no estás con Él. O desparramas o bendices, dañas si desparramas. Yo tengo 3 hijas. En una ocasión se me acercó un muchacho y mis hijas aún no estaban ni de novia ni casadas. Él estaba enamorado de una de ellas, me lo confesó, y buscaba un consejo. Entre los consejos que le di,
Luego de orar, de compartir, de escuchar lo que había en su corazón, le dije que lo que él sentía, sabiendo que no alcanzaba con sentirlo, debía comunicárselo a una de mis hijas. Ambos debían hacerlo, es decir, que no alcanzaba con que él la amara, era necesario que él hablara con ella, orara y viera si ella también lo amaba o Dios ponía este sentimiento en su corazón. Este chico era muy tímido, decidió no decir nada, quedarse callado, prefirió amarla en lo secreto. Con el tiempo, mi hija conoció a alguien, se enamoró, el Señor la guió a esta persona porque tiene el valor de decirle te amo y de buscarla. El otro chico se quedó sin su amor, perdió. Si amas y lo callas, ese amor está destinado a desaparecer. No produce frutos. Si amas a Dios, ámalo, habla de Él. Pues el amor no solo es sentimiento, es acciones, es compromiso, es jugarse, es entregarse. Volvamos al tema para clarificar lo que aquí Jesús va a sentenciar y enseñar. Veamos las afirmaciones que Él va a hacer en este orden. Primero, cualquier pecado o blasfemia, dice Jesús, será perdonada. Obviamente, aunque el texto no lo dice, está en el resto del Nuevo Testamento, para que Dios perdone cualquier pecado o blasfemia, es necesario que haya arrepentimiento y conversión. Jesús lo va a aclarar en el verso 36 y 37. Nuestro hablar es un espejo de la situación de nuestro corazón o interior, verso 34. Lo segundo que él dice aquí, y es importante, cualquiera que diga algo contra Jesús, Mateo 12, 32, se le va a perdonar. Y obviamente la condición es la misma que la anterior. Si dijiste algo contra Dios, contra Jesús, debes arrepentirte, confesar tu pecado y volverte a Dios. Si no, no hay perdón. Tercero, cualquiera que blasfeme o hable mal contra el Espíritu Santo, y este es el punto, no se le perdona, ni aquí ni más adelante. Cuarto, lo cuarto que dice es algo interesante. No tendrá perdón ni en este mundo, hay consecuencias en esta vida, ni en el juicio venidero al presentarse frente a Dios. Recuerda que Hebreos 9:27 dice que al morir, al partir, el juicio es inmediato. Quinto, Jesús va a decir una quinta cosa que quiero que llame tu atención. En Mateo 12:33 dice, lo que uno es, se conoce por sus frutos. Volvemos a la pregunta. ¿Por qué causa tanta preocupación este pecado? Por el claro decreto de que el pecado no tiene perdón, es imperdonable. Mientras algunos afirman que esto es deliberado y con tanto rechazo a Dios, que su salvación, cosa que no creo, es el pecado de incredulidad. Que el pecado imperdonable es rechazar a Jesús. Yo no creo, porque la Biblia define, no cree en Jesús o rechaza a Jesús como incredulidad. Y si un incrédulo no cambia su condición, es juzgado y no es perdonado por incrédulo, no por blasfemia contra el Espíritu Santo. Si se mantiene en esta posición, como el homosexual, el avaro, el que practica ciertos pecados, está condenado por el pecado que está cometiendo y por no arrepentirse a Dios, no por el pecado imperdonable. Blasfemar o negar a Dios, rechazar el obrar del Espíritu Santo y tratar de atribuir la obra de Dios a Satanás, que es lo que estaban haciendo con Jesús en ese momento. Amado creyente, si eres de los que ama a Dios, cultiva el compañerismo con Dios. Nunca vas a hacer algo como esto. Nunca vas a caer en el pecado imperdonable si amas y cultivas tu amistad con Dios. La amistad con Dios desarrolla el gobierno de Dios sobre tu vida y el temor a Dios, lo cual te va a alejar no solo de este pecado tan temido, de todos los otros pecados. Vive, ama y glorifica a Dios. Espero que haya sido bendición. Compártelo y que Dios se glorifique en tu vida.